Y bueno, como les decía la pastora la semana anterior y hace 2 semanas también el pastor les comentaba acerca de Corinto. ¿Le parece si ponemos un poquito más en contexto en que estamos? Corinto era una ciudad portuaria, como lo compartió la pastora. Era una super metrópoli, ¿ok? Y pues se movía mucho dinero ahí porque llegaban cargamentos enormes de navíos y entonces había bastante dinero. Las personas que estaban ahí estaban como la cultura en ese lugar era muy inmunda, ¿sabe? Porque adoraban a la diosa Artemisa, que es la diosa del amor, y entonces en este templo, de hecho, había prostitutas ahí. Entonces la iglesia había nacido en un lugar donde prevalecía mucha inmundicia alrededor. Entonces, por lo tanto, Pablo tenía que ser muy específico con ellos, a diferencia de en otras iglesias, muy específico en ciertas cosas para que les quedara muy claro cuál era la diferencia entre la palabra de Dios y cómo vivían anteriormente. Entonces tenía que ser súper específico en eso Pablo. Y entonces, déjenme, me acomodo mis notas. Entonces, en este lugar había crecido una iglesia y, ¿sabe? Yo no sé, a veces nos pasa que pensamos que no le hablamos a personas para predicarles la palabra o no nos metemos en lugares, como por ejemplo hay un ministerio que se va a las cárceles donde dicen, no, es que ahí no creo que vayan a creer en Jesús, ahí no creo que abran su corazón porque hay demasiada inmundicia, está terrible. Bueno, la iglesia de Corinto nació en medio de la inmundicia. Había ya judíos ahí y Pablo fue a predicarles y se convirtieron a Cristo, creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y también se expandió a las personas que no eran judías. Entonces, esta iglesia nació ahí mismo. Por lo tanto, era importante que ellos conocieran. Ahora, era una iglesia que fue creciendo, pero esta iglesia estaba llena como de muchas ideas que no eran de la palabra de Dios. Ellos querían como, bueno, sí, creemos en Cristo Jesús, creemos que Él es el Hijo de Dios, pero queremos seguir viviendo nuestra vida como está. Y es súper común que a veces las personas cuando se acercan al Evangelio creen en Dios, dicen, ya creo en Dios, ya creo en Jesús, pero quiero seguir mi vida como yo estoy acostumbrada a vivirla, ¿no? Y no comprenden o terminan de asimilar todo el mensaje de salvación y lo que Dios tiene para nosotros, porque no nada más es una vida eterna, sino es una vida también transformada aquí en la tierra. Entonces, en el versículo del 1 al 2, si gusta me ayuda a leerlo, capítulo 1, versículo 1 y 2, y lo leemos, ¿les parece todos juntos? 1, 2 y 3. Antes, cuando yo estaba chiquita y escribíamos una carta, en el sobre poníamos el remitente. Bueno, muchos acá creo que la gran mayoría, ¿no? Generalmente le doy clase a los chavos, entonces tengo que ponerles en contexto de cómo era antes. Pero lo que hace el apóstol Pablo al escribir, primero pone quién escribe, luego por quién lo autoriza, que es Jesucristo, de parte de Dios lo autorizan, que estaba junto con el hermano Timoteo y se lo escribe a la iglesia que está en Corinto, que es esta ciudad que yo le decía que era portuaria, y a la ciudad de Acaya, ¿ok? Ese mensaje va para ellos. Hay muchas cosas de aquí que son muy específicas para esta iglesia, como lo decía la pastora la clase pasada sobre lo del velo, era exclusivo para esta iglesia por el contexto y la cultura y donde estaban, no aplicaba para otras iglesias. Muchas cosas son así, y entonces ahí les saluda, y después si vamos del 3 al 11, del 1 del 3 al 11, Pablo empieza a bendecir a Dios. Y empieza a reconocer que Dios es su Dios y que a través de Él, aunque pasan tribulaciones, hablando de un momento complicado, el ministerio de Pablo estuvo marcado por muchas cosas muy difíciles, encarcelamiento, los perseguían, en fin, menciona aquí
llegó un momento en que pensaba que iba a perder la vida, que estaban en Éfeso. De hecho les escribe a los corintios, les dice: no quiero que ignoren, quiero que conozcan. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios, que nosotros estábamos en Éfeso y en Éfeso nos estaban persiguiendo y pensábamos que ya íbamos a morir. De hecho, asimilamos y renunciamos a nuestra vida. En ese momento fuimos conscientes que íbamos a morir. Y eso, como resultado de esa experiencia que vivió Pablo con las personas que estaban en el ministerio, dice: como resultado aprendimos a dejar de confiar en nosotros y confiar en Dios, que es Dios de resurrección. Es decir, ellos habían aceptado que ellos iban a morir por la persecución que estaba en ese lugar en Éfeso, y entonces aceptaron que iba a suceder, pero confiaron en: ok, pues ya, pues muy probable que de aquí ya no salgamos vivos. Pero recordaron: pero ¿sabes algo? Nosotros creemos en un Dios eterno, en un Dios que nos da vida eterna y que resucitaremos. Y entonces eso confortaba su corazón, fortalecía su fe, porque confiaban en un Dios que no se trataba nada más de la vida terrenal. En el 1 al 4, vamos a leer, si me ayudan a leer, 2 Corintios 1, 4, la leemos todos juntos, 1, 2 y 3. Si yo le digo que él está narrando esta situación, o la situación difícil que habían enfrentado y que habían asimilado que ya iban a morir, y entonces habla de un Dios de consolación, un Dios que abraza, un Dios que conforta, un Dios que anima, les habla y les dice que ellos primero tuvieron que ser consolados por Dios, para después Pablo consolar a los demás. Usted no puede dar algo que no tiene. Sí, yo no puedo dar algo que yo no tengo. Si yo no experimento la consolación de Dios, si yo no experimento ese confort a pesar de las circunstancias, yo cómo le voy a decir al otro que está viviendo un problema difícil de: ay, sí, ve y ora con Dios, pero a lo mejor son de dientes para afuera, pero yo no lo he experimentado genuinamente. Entonces mis palabras probablemente para esa persona caigan al vacío, porque en realidad no tienen el mensaje de Dios genuino. Pero cuando usted lo experimenta en su propia vida, cuando usted realmente lo ha vivido en carne propia y no nada más de oídas, pues mira, dicen que Dios consuela, dicen que Dios conforta, pues a lo mejor chance te ayuda. No, yo lo he vivido, yo he estado ahí, yo me he sentido en problemas difíciles y Dios me ha consolado. Ese mensaje va a estar impregnado de experiencias propias que pueden consolar a las otras personas. No podemos dar lo que no tenemos, y eso es lo que dice aquí Pablo: nos consolamos para consolar a los demás. Ahora, si usted ya recibió, comparta. Porque nos quedamos con el evangelio, pero no lo compartimos con los demás que también lo necesitan. Entonces, recibo y comparto lo que Dios me ha dado. Lo mismo, no le meto de mi semilla, no le meto como mi parte, no. Lo mismo que yo recibí de Dios, lo mismo que las personas tienen que recibir. El genuino amor de Dios, no mi amor propio. ¿Me expliqué? Ok, entonces si me ayuda a leer 2 Corintios 1:8, por favor. 2 Corintios 1:8, y lo leemos todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Es lo que ya le contaba, y creo que me adelanté un poquito, ¿no? Es lo que yo le contaba, que habían vivido una situación difícil y les comparte a los corintios lo que ellos vivieron. Y eso es lo que hacemos ahora cuando leemos la palabra de Dios. Compartimos lo que Dios tiene para nosotros, para que eso nos conforte y nos anime y alabemos a Dios, y eso lo bajamos a nuestra vida diaria. Y entonces ahora, en el capítulo 1, 12, y que va hasta el 2 al 4, Pablo está escribiendo con sencillez, y les escribe porque anteriormente él ya les había escrito una carta a los corintios, porque los corintios era una iglesia muy desorganizada.
por no decir rebelde. Pero era una iglesia súper desorganizada porque querían, yo le decía anteriormente, querían vivir como ellos querían. Estaban acostumbrados hay muchas personas que todavía, no todos, pero había muchos dentro de la iglesia que aún se iban y se acostaban con prostitutas. Eso era terrible dentro de la iglesia. Y entonces había mucha desorganización, aunque se creían muy espirituales y había muchos, hablaban muchas lenguas, aún así espiritualmente no estaban bien delante de Dios. Se iban mucho como por el bluff, se iban mucho como por la apariencia. Y tiene que ver mucho por su contexto, porque si yo le decía que esta ciudad donde había mucho dinero ahí, se movía mucho dinero, ellos tenían como el mismo chip, ¿sabe? Querían estar viviendo dentro de la iglesia bajo el mismo chip que era allá afuera. Y entonces Pablo les escribe, él anteriormente les había escrito una carta muy fuerte reprendiéndolos, y entonces Pablo iba a ir porque no había tenido noticias de realmente qué había sucedido con ellos, si se habían arrepentido o no. Y entonces Pablo está dispuesto a ir. Y entonces cambió el plan y no fue. Y entonces muy probablemente, aunque no lo dice textual, muy probablemente, porque les dice que su sí es sí, su no es no, les dice, hizo estos planes no a la ligera. No les dije que iba a ir porque ahí se me ocurría, pues yo creo que mañana sí voy, pero no, mejor ya no porque me dio flojera. No, es muy probable que ellos le hayan dicho que porque ella no había ido y hubieran dudado un poco de su palabra. Y entonces Pablo les dice, no fui porque no quería entristecerlos, porque quería reprenderlos, quería enseñarles, pero yo me sentía aún muy triste y no quería compartirles esa tristeza. Y entonces por eso decidí escribirle, y les dice que él no se mueve como ¿cómo se llama? Como algo que fluctúa, ay, ahora sí, ahora no. No, él decía que la palabra de Dios es firme, que él era firme, así como las promesas de Dios eran firmes, que las promesas de Dios realmente se cumplen y están para nosotros. Y entonces les dice que no lo hizo a la ligereza, ¿no? Y si me ayudan a leer el 1:22, se lo voy a agradecer, 1:22, porque habla de las promesas que tiene Dios. Y entonces el 1:22, si lo leemos todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Pablo ahí les dice que él pone de testigo a Dios y le dice que él ha sido sellado y que las arras le han sido entregadas del Espíritu Santo de parte de Dios. Las arras, y de hecho todavía en varios casamientos dan las arras, que son como monedas, ¿no? Y entonces creo que dicen que son 13 monedas y entonces que las entregan estas arras y algo prometen esas arras. Bueno, estamos hablando de los Corintios, que el tema era muy comercial, y entonces ahí las arras significaban como un anticipo para. Es como ahora, si usted va y va a comprar un carro y le dice yo quiero ese carro, él da un anticipo para darle certeza al vendedor que realmente lo va a terminar comprando y que va a pagar el resto. Es solamente un anticipo. Y entonces las arras menciona aquí porque ese término era muy común para ellos porque eran comerciantes. Y entonces les dice que Dios nos ha dado las arras que son el Espíritu Santo, es la promesa de lo que vendrá después. Y eso está en nuestros corazones. En nuestro corazón está el Espíritu Santo. Y entonces esta palabra arras, que viene del griego aras, que viene del griego arrabón, se llama arrabón, significaba eso. Y Pablo les dice, las promesas de Dios son reales. Las promesas de Dios son firmes. Y esas promesas tenemos un anticipo que es el Espíritu Santo de que Dios cumplirá su promesa. Eso es lo que le está dando en contexto a los corintios. Y después en esos mismos versículos, él pone de testigo a Dios, le decía, le pone de testigo a Dios y les dice, yo pongo de testigo a Dios que tenía en mi corazón ir, pero no quería llegarles a compartirles tristeza que yo estaba experimentando por todo lo que estaba haciendo el pueblo de Corinto. Por todas las cosas que estaban desordenadas, no quería hacerlo. Y eso es importante, hermano, porque a veces, aunque es incómodo, o a veces, aunque puede ser doloroso, es importante que nosotros llamemos la atención cuando no hay algo adecuado dentro de la iglesia.
Y lo pongo como un ejemplo que ustedes viven diariamente en sus casas. Llamarle la atención a un hijo no es cómodo, porque uno sabe que se va a molestar. Y conforme van creciendo, las llamadas de atención tienen mayor profundidad y puede ser más doloroso. Y entonces, el llamarles la atención no es para destrucción, sino es para su formación. Y entonces el apóstol Pablo aquí les dice, se detuvo un momento en no ir precipitadamente, sino a escribir una carta porque no quería destruir el espíritu de los corintios, quería formarles dentro de la palabra de Dios, porque ellos querían seguir viviendo como ellos querían. Y entonces es importante, hermano, que usted sepa que de dos lados. Uno, si hay algo que esté mal, no tenga miedo de llamar la atención, es decir, no es que regañe uno, no, sino de hacer notar que ahí hay pecado, porque si no nos volvemos cómplices de. Pero también a través de toda la carta de Corinto, el amor de Pablo hacia los corintios estaba súper expreso. No lo hacía por sentirse mejor que ellos, no lo hacía para que lo reconocieran, no lo hacía porque pretendía pretendía poder o visibilidad, no, lo hacía porque realmente le movía el amor por los corintios, porque sabía la importancia que era que ellos comprendieran la palabra de Dios, que ellos comprendieran que no se trataba de simplemente una credencial que le pusieran que ya eran cristianos, no, se trataba de una transformación genuina en sus corazones. Y entonces el apóstol Pablo les explica las razones por las que no decidió ir en ese momento. Después fue en su tercer viaje, pero en ese momento les menciona la razón por la que no van, les da una explicación. Entonces, si vamos a segunda de Corintios 2, del 5 al 11. Segunda de Corintios 2, del 5 al 11. Y si me ayudan a leerlo todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Algunos estudiosos mencionan que había personas que probablemente hicieron algo en contra de Pablo, desacreditarlo y demás, porque de hecho sí lo había. Pero a quien se refiere a estas personas, algunos estudiosos mencionan que a lo mejor se refiere a ellos, que trataban de dañar la reputación de Pablo y entonces dañaba a toda la iglesia. Otros mencionan que se refería al infiel, que se refería a esta persona como infiel, que a la persona que estaba teniendo relaciones con la mujer de su papá. Y entonces, sea cual sean estas dos opciones, porque no es tan claro Pablo para nosotros en decírnoslo, lo importante de este mensaje es que les decía a los corintios, les decía que muchos se habían reprendido o habían señalado que esa persona había hecho mal. Y Pablo les decía, no nada más me hizo mal a mí, sino lo hizo mal a toda la iglesia. Y varios se levantaron y le dijeron a esa persona que había hecho mal. Y Pablo los invita y les dice, pero no se quedan ahí. O sea, ya señalaron el pecado, ya están denunciándolo, están reprendiendo, pero no para destrucción, sino para que esa persona sea transformada. Pero le dice, y no quedes ahí, no te quedes ahí, perdónalo. Y les dice, perdónalo y consuélalo. Perdonar y consolar. ¿Por qué les decía esto? Porque dice que esta persona, si genuinamente se arrepintió, porque Pablo menciona que estaba muy triste.
Y no es que nada más fingía tristeza, había un genuino arrepentimiento, si no Dios no se lo hubiera mostrado. Había un arrepentimiento genuino en esa persona y entonces les dice a la iglesia, consuélenlo, porque si no se va a quedar en tristeza y Satanás, que genera maquinaciones, es decir, que tiene planes ocultos, lo va a ocupar para mal. Y es importante, hermanos, porque a veces se señala el pecado, pero excluimos a las personas cuando ya se arrepintieron genuinamente. Es de Dios que quienes no se arrepientan sí sean excluidos de las iglesias porque dañan las iglesias. Pero no es de Dios que cuando ya se arrepintieron sigan ahí excluidos, como no sé, si olieran mal o algo así. Cuando estamos arrepentidos, entonces somos hijos de Dios y somos exactamente iguales, porque todos tenemos nuestro lado débil, absolutamente todos. No hay ni uno solo, dice la Biblia, que sea justo más que Jesucristo. Y entonces los invita a eso, los invita a perdonar y los invita a arroparlo nuevamente dentro de la iglesia para no darle oportunidad a Satanás que él genere mayor conflicto dentro de la iglesia. Y entonces vamos ahora al 2, del 12 al 13. Y aquí se lo platico, no lo leemos. Menciona que Pablo había ido a Macedonia. Recuerde que él no estaba en Corinto, él escribió esta carta, ¿ok? Había ido a Troas, y entonces menciona que había ido a Troas, que es Turquía, y entonces que en Troas no encontró a Tito porque Tito era el encargado de llevar y traer las cartas. Y entonces dice que Pablo no tenía respuesta acerca de lo que pasaba en Corinto hasta ese momento. Pues no había WhatsApp, no había videollamada de mira, ya están bien aquí, no. Entonces no tenía conocimiento de lo que sucedía, y entonces dice que Pablo estaba angustiado de no tener conocimiento de los corintios, y la referencia que nos hace eso es que Pablo era un ministro puesto por Dios genuino, amaba genuinamente a la iglesia. Genuinamente la amaba, y entonces estaba preocupado por esto, y entonces dice que fue a Macedonia, Dios le abrió las puertas, compartió la palabra, pero no se quedó ahí, se fue, y dice que se fue, estaba en Troas, le abrió la palabra, predicó ahí la palabra de Dios, pero como no estaba Tito, no tenía noticias de los corintios, se fue a Macedonia para encontrarse con Tito, porque necesitaba él saberlo, era realmente genuino el amor por los corintios. Y ahora sí me ayuda, vamos a 2 de Corintios 2, del 14 al 17. 14 al 17. Y si me ayuda a leerlo, lo leemos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Estamos en Corinto y todavía estaban los romanos, y entonces anteriormente se estilaba que cuando había una victoria pasaban por la ciudad el general que les había dado la victoria con todos sus soldados y los cautivos, ¿ok? Los que habían derrotado. Y entonces ahí iban en triunfante, en marcha triunfante, muy solemne eso, porque habían tenido una victoria, y entonces sí se quedaban, que pasaban a través de la ciudad y llevaban, prendían inciensos y perfumes, ¿ok? Y entonces Pablo hace referencia para ilustrar que ese perfume y ese ¿cómo se llama? ¿Qué le dije que era? Incienso, es la palabra de Dios, que es un aroma que despide la palabra de Dios. Y pone este ejemplo de que Jesucristo es el general que nos lleva por victoria y nosotros somos los soldados. Y él se ponía en esta ilustración y mencionaba que este olor para los que creían en la palabra de Dios era olor de vida. Pero para quienes no, era olor de muerte.
Porque no les interesaba la palabra de Dios. Ellos vivían muy bien en la inmundicia y en todas estas cosas que Dios aborrecía. Pero dice Pablo que quienes predicaban la palabra de Dios eran un olor fragante para Dios. O sea, increíble esta descripción que hace Pablo acerca de la palabra, de quienes predican la palabra de Dios, un olor fragante a Dios. Y entonces, si vamos de 2 de Corintios 3, del 4 al 6, todo ese bloque, 3:1 y luego del 4 hasta el 6, yo se lo platico, no lo vamos a leer. Pero aquí habla de que, le digo, los corintios eran hipercarnales, o sea, de pronto había mucha mezcla de, no sé, cuando usted va a pedir trabajo, pues normalmente le piden referencias porque no lo conocen, ¿no? Y entonces, pues pásame tu currículum, pásame en qué empresas has trabajado, voy a llamar para validar que lo que me dices es verdad, ¿no? Y entonces, en aquel tiempo los corintios le pedían cartas a Pablo para acreditarlo como profeta. Si nos regresamos un poquito, en el viaje que hizo, en el anterior viaje que hizo Pablo, él fundó esa iglesia. Él fue a la sinagoga, él predicó de la palabra de Dios y entonces se convirtieron y entonces se fundó esa iglesia. Pablo se va de ministerio porque era un profeta, él fundaba iglesias, se va y entonces llegan muchos profetas falsos que lucían como muy elegantes, que hablaban con mucha elocuencia, que parecían mejores ministros a la vista de ellos y entonces trataban de convencerlos de que Pablo no era digno de ser como un profeta en esa iglesia. Y entonces ellos dijeron, oye, pues sí, la neta es como que sí, porque ¿sabes qué? Pablo es humilde y ellos sí tienen lana y entonces lana es igual a triunfo, ¿no? Falso. Y entonces ellos hablaban con gran elocuencia y decían algunos, oye, es que ¿sabes qué? A él sí le pongo atención, pero con Pablo como que medio me duermo. Y entonces ellos eran muy buenos para envolver a las personas, pero estaba vacía su palabra porque no eran ministros de parte de Dios. Eran ellos promocionándose a sí mismos. Y entonces metían falsas doctrinas. Y entonces los corintios, que como que se sentían como seducidos por estos grandes, de hecho les menciona superprofetas, y entonces ellos decían, oye, pues como que ya estoy dudando que Pablo sea como de Dios. Porque no luce igual que esos. Y entonces pidámosle cartas de recomendación para saber que realmente es, que viene de Dios. Y entonces Pablo les responde algo contundente, absolutamente contundente. Déjame ver si voy aquí o ya me perdí. No, voy bien. Voy bien, creo que voy bien. Estos profetas, en realidad, les digo, ¿puedo hacer una pausa? Estoy un poco nerviosa, porque aunque me gusta mucho híjole, creo que voy a llorar, pero me voy a aguantar. Okay. No es normal. Déjeme decirle y hablarle con honestidad. El compartir la palabra de Dios es un gran privilegio, pero una enorme responsabilidad. Okay, me voy a controlar. Es una enorme responsabilidad porque es algo que nosotros recibimos y tenemos que asimilar en nuestras vidas y después compartir. Y bueno, los pastores tienen enorme conocimiento acerca de la palabra de Dios, pero no van a ser eternos. Ni tampoco son omnipresentes como Dios, que están en todos los lugares. Y entonces es nuestra responsabilidad como iglesia estar preparados también para compartir la palabra de Dios. Y me siento con esa responsabilidad, pero por supuesto no calificada para hacerlo. Pero entendiendo que es Dios el que habla, por eso me paro frente a ustedes
pero también animándoles, hermanos, que es nuestra responsabilidad estudiar, que es nuestra responsabilidad tener una vida que honre a Dios, y que es nuestra responsabilidad, así como Pablo tenía una enorme carga y amor por su iglesia, eso asimilarnos en nuestras vidas. Porque eso sí vimos en nuestros pastores, y no quiero alzarlos más allá de Dios, porque Dios es nuestro Dios, Jesucristo es nuestro Hijo. No nuestro Hijo, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero es nuestra responsabilidad el prepararnos, el compartir la palabra de Dios con genuino amor, pero también amar a la iglesia, ¿sabe? No nada más venir, estudio, me llevo el conocimiento, pero hasta ahí queda. No, que usted lo asimile, que usted abrace esto. Como Pablo le pedía a los corintios que hubiera ese cambio en sus vidas, que dejaran de tener esas prácticas que hacían que estaban mal, que dejaran de tener ese amor al dinero, que dejaran de tener ese amor a la apariencia y que se fijaran en la palabra de Dios, que no se fijaran más en apariencias, sino que estudiaran genuinamente la palabra de Dios. Y esa es mi invitación, y regreso ahora sí a donde estaba, hermanos. Ok, en el 3 vamos a leer 2 Corintios 3, del 7 al 13. 2 Corintios 3, del 7 al 13, y si me ayuda a leerlo, se lo voy a agradecer. Lo leemos todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Aquí Pablo hace una comparación del ministerio. El ministerio de la muerte versus el ministerio del espíritu. Y habla acerca del ministerio de la muerte haciendo referencia a las tablas que les fueron entregadas de Dios a Moisés. Y entonces les dice, si esa es ley, que en realidad señalaba y invitaba al arrepentimiento, pero nada más cubría el pecado, no lo quitaba en las personas. Cubría el pecado, y eso era una reconciliación que Dios hacía con su iglesia, con el pueblo de Israel, pero solamente lo cubría, y les decía que si ese ministerio, que era de muerte porque era por medio del sacrificio que hacían, que cubría el pecado, y entonces les decía, si ese ministerio era glorioso en sí mismo, porque cuando Moisés recibió las tablas, dice que se iluminó su rostro de la gloria de Dios y que se puso un velo. Y entonces dice, si eso era grandioso, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu, que ahora viene a través de su Hijo Jesús, y que a diferencia del ministerio de la muerte, que era temporal, el ministerio del Espíritu es eterno? Y les hacía referencia porque conocían la ley, pero no entendían al 100% la palabra de Jesucristo, lo que el ministerio que había hecho, y que a través de él teníamos vida eterna. Había muchas dudas al respecto, y entonces les hace esta referencia, que el ministerio del Espíritu era más glorioso aún que el ministerio de la muerte, haciendo referencia a las tablas que había escrito en piedra con este Moisés. Y hace esta comparación, que el nuevo pacto ahora es glorioso. El nuevo pacto es más glorioso que el anterior. Y pone como Jesucristo es el que nos da vida eterna. Y ya ahora ya no es a través de sacrificios. Ya no es nada más cubrir el pecado, sino Él quita el pecado. Jesucristo quita el pecado y somos justificados delante de Dios. 100% justificados delante de Dios. Entonces hace esa referencia a este Pablo. Vamos por favor ahora a del 10, y vamos a leer hasta el 11. ¿Le parece bien? Todo el 10. Lo leamos todos juntos.
A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Hasta dónde le dije yo a usted? Por eso me dije que me equivoqué, hermanos. Sí, ¿verdad? Me equivoqué. Le digo que estoy nerviosa. Ok, voy a... ¿Mandé? Vamos en el 3, ¿verdad? Y vamos en el 3. Ah, sí, ya acá, ya lo tengo, ya. Es viviendo por la fe. El 4, por favor, hermanos. Leemos del 4:7 al 5:10, por favor. Lo leemos todos juntos. 1, 2 y 3. Es 4:7 hasta el 5:10. Sí. 4:7, o la 1, a las 2 y a las 3. Gracias, hermanos. Pablo hace referencia en que, yo les decía, vivía en enorme tribulación, y es lo que hemos ido aprendiendo en estas clases. Y él mencionaba que el gran tesoro es el Evangelio, esa es la palabra de Jesús. El tesoro es el Evangelio de la palabra. Pero él decía que su cuerpo era como barro, porque este se desgasta, este es frágil. Cualquier cosa podía terminar la vida de Pablo. Le digo que era perseguido, le digo que era atribulado, le digo que lo encarcelaban, le digo que querían matarlo. Entonces él sabía, él entendía que su vida era muy frágil. Pero él decía que creía en un Dios que hablaba de una eternidad, y que ese vaso de barro se podía romper, pero estaba un edificio que era eterno, que era Dios. Y entonces él mencionaba que podíamos vernos por la aflicción, pero era momentánea. Era solo un momento en comparación de una eternidad. Si nosotros vivimos no sé, una vez me pusieron un ejercicio donde me ponían un hielo, y entonces nos ponían un hielo y nos decía, apriétalo fuerte y a ver cuánto aguantas. Cuando apretábamos el hielo fuerte, se sentía que quemaba más. Y entonces cuando más aferrábamos a ese hielo, más quemaba, porque el hielo quemaba más la piel. Pero después nos ponían un canto cristiano y nos concentrábamos en lo que mencionaba ese canto, y ese mismo hielo lo ponían a nuestras manos y se sentía diferente.
porque ya no nos aferrábamos a Él. Y entonces estábamos concentrados en el mensaje que estaba en ese canto. Y entonces así es la palabra, así es las aflicciones aquí, porque en ese momento, pues si nos aferramos a quererlo resolver, si nos aferramos a que todo tiene que ser perfecto, hermano, se va a quemar más. Y ese cuerpo se va a desgastar aún más. Pero si empieza en una eternidad, que esa aflicción es pequeñita versus toda una eternidad que nos espera con Dios, ese momento es más sostenible. Ese momento es más ligero de llevar. Porque estamos esperando, nos alimenta una esperanza que es una eternidad con Dios. Y entonces a eso hace referencia este Pablo. Decía, ¿somos atribulados? Sí. ¿Tengo miedo? Sí, claro. No sé si voy a morir o qué, pues obviamente me seguía perseguido, pero estaba Dios conmigo, no estaba desamparado. Pero estaba siendo atribulado, pero no estaba angustiado, porque tenía el gozo del Señor y Dios me consolaba. Y entonces hay una enorme diferencia entre lo que se debe de ver allá afuera y lo que se debe de ver aquí adentro como hijos de Dios. Enorme diferencia, porque entonces ahora confiamos en Dios, dice que no viendo lo físico, sino viendo lo invisible. Y lo invisible es la eternidad, el amor, la misericordia de Dios. Eso es lo invisible. Y entonces hace a eso referencia este Pablo. Y ya me quedan 13 minutos y me voy a apurar. Y luego habla acerca del ministerio de la reconciliación, que es en el capítulo 5 al 6. En el capítulo 5 y 6 que habla del ministerio de la reconciliación, habla acerca del evangelio tal cual, que nosotros somos los que llevamos el evangelio de Jesucristo, que nosotros tenemos que hablarle a las personas, y habla de una reconciliación de Dios genuina, no como los falsos profetas que la prometían y que en realidad era vacía, que solamente se trataba de un show, que solamente se trataba de las cosas exteriores, pero hablaba de un ministerio de reconciliación que es genuino a través de Cristo Jesús que está con nosotros. Y lo pongo un poquito más porque se me va el tiempo. Los corintios, le decía yo, eran súper muy enfocados en lo humano, súper enfocados en lo humano. Y entonces Pablo mandó a recoger dinero porque en la iglesia de Macedonia estaba viviendo hambruna, necesitaban ellos dinero, y entonces pidió a las iglesias que le mandaran dinero. Cuando dio el anuncio, los de Corinto dijeron, sí, qué padre, danos oportunidad de servir, nosotros les compartimos y ofrendamos. Pero ¿qué pasó después? Cuando se dieron cuenta que sí tenían que sacar dinero, que no nada más era de palabra, dijeron, mejor ya no. Y dejaron pasar el tiempo y dijeron, a ver si a Pablo se le olvida, y a lo mejor ya suplieron todo lo que se necesitaba, ya no necesitan de mi dinero. Y entonces Pablo les manda a decir con Tito y les dice, no, ustedes participen, así como estaban emocionados al inicio, así como entendían la importancia de compartir lo que Dios nos da por gracia, continúen con eso y recojan y envíen esas ofrendas. ¿Por qué? Porque les hablaba acerca de no nada más es solamente para mí o solamente al momento, y entonces les invitaba a que compartieran de eso a las otras iglesias, de esa gracia que Dios les había dado, que esa gracia la compartieran con las demás. Y después también les habla acerca de Pablo, porque había, les digo, muchos ministros que eran falsos profetas, que en realidad no venían de parte de Dios. Buscaban un interés personal, y entonces se vanagloriaban a sí mismos, y les advierte y les dice, si Satanás se puede vestir, disfrazar de luz, de ángel de luz, ¿cuánto más sus ministros? ¿Cuánto más sus ministros no se van a disfrazar? Y entonces les decía, estén alertas, Corintios, porque el hecho que vayan y que les digan que vienen de parte de Dios y les muestren cartas y certificados y demás, y que yo tengo pedigrí, y que mira que yo hablo más padre, no, son falsos profetas porque no vienen de Dios. Y entonces les alertaba, y hermanos, hago pausa en este momento y yo les digo, es lo mismo que vivimos acá. Hay muchos que dicen ser cristianos o que dicen ser pastores, o que hasta de hecho utilizan el término de profeta para autodirigirse a sí mismos, y son falsos. Y los podemos ver por sus frutos, porque al final sale lo que genuinamente hay dentro. Y entonces estas personas tienden a autoalabarse,
Tienden a decir, yo tengo el mensaje, yo soy el grandioso, yo soy el que voy a darles, pero no señalan a Cristo Jesús, no señalan a Dios, que era la diferencia que hacían los profetas en aquel tiempo. Les dicen, nosotros somos esclavos por amor a Dios, pero les señalamos a Cristo, les señalamos a Dios, no nos quedamos con esa gloria, nosotros no. Es Cristo el que seguimos, es a Dios el que le seguimos. Y entonces Pablo les invitaba y les exhortaba a que ya no vieran nada más lo exterior, sino se guiaran, porque seguían la palabra de Dios, porque realmente lo hacían. Y entonces ellos les decía que eran capaces de disfrazarse como la serpiente engañó a Eva. De la misma manera ellos podían ser engañados, porque les decía que sus sentidos estaban extraviados. Es decir, que usted tiene sus sentidos y cuando toca algo puede saber si está duro o si está suave, porque sus sentidos están ubicados, ¿no? Y tiene sentido común y entonces puede saber lo que hay. Bueno, nuestros sentidos espirituales tienen que estar alertas, hermanos. Pero los de Corinto estaban extraviados, tenían los ojos puestos en otro lado. Y entonces les daban permiso o querían asociarse con algún profeta que les parecía más atractivo, que les daba más reputación, que se vestía más padre, que a lo mejor lucía a lo mejor como ellos, yo no lo sé. Pero se identificaban más versus Pablo, que era un hombre humilde, que era un hombre sencillo, pero de corazón genuino para Dios, que no buscaba engrandecerse. De hecho, él menciona aquí en Corinto y les dice, yo no he sido carga de ustedes, yo no les pido dinero, como estos profetas que sí les piden dinero. Yo trabajo, él tenía un oficio que hacía tiendas, ese era su trabajo y era como él generaba, y él daba la oportunidad de quien quisiera apoyarles, podía apoyarlo, pero él no les exigía. Versus los profetas falsos que sí lo hacían, exigían dinero a las iglesias. ¿Por qué? Porque su interés era obviamente el dinero, no era honrar a Dios. Y les decía que en cuanto algún profeta se señalara a sí mismo, se prendieran las alertas. Porque no le estaban señalando a Jesús, no estaban señalando a Dios, no estaban llevando a las personas, estaban haciendo discípulos para ellos mismos, que los siguieran a ellos mismos. Y le pongo esto, yo como entendí Corintios, como vi a la iglesia de Corinto, es como aquel hijo rebelde, es como aquel hijo que cuesta trabajo que comprenda la palabra de Dios, pero aún así sigue siendo amado por Dios. Es como aquel que le atrae el evangelio, es como aquel que cree en un Dios, pero que quiere mantener su vida en el mismo estado que está. No me muevas mi fútbol. No me muevas mi altar hacia el dinero. No me muevas esto, porque esto es mío. Yo creo en Dios, sí, yo lo honro, pero esto no me lo muevas. Y entonces Corinto era una iglesia así. Era una iglesia que estaba desordenada y necesitaba ser ordenada bajo la palabra de Dios. No bajo, Pablo les especifica, les dice, no es que quiera yo señorearme en ustedes, no es que quiera yo imponerte la fe, es que quiero enseñarte la diferencia entre ser cristiano y tener una vida allá afuera. Quiero enseñarte esas diferencias y que tú sigas la palabra de Dios de acuerdo a lo que me viene escrito, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Y entonces, muchas veces, lo que sucede es que hay habemos personas, que nos cuesta muchísimo trabajo aceptar la palabra de Dios. Habemos personas que tenemos un corazón más difícil, pero aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Y hermano, permítame dirigirme a usted, y creo que permítame dirigirme a usted que tiene hijos que están rebeldes, o que tiene un esposo que no acepta, o que tiene una familia que no acepta la palabra de Dios, que de repente vienen a la iglesia, pero que no hay una transformación genuina en sus corazones. Permítame dirigirme a ustedes y decirles que la palabra de Dios es la que transforma, que nosotros tenemos que compartirla y que tenemos que tener
amor hacia ellos, no es destruirlos, no es decapitarlos, no es hacerlos menos porque no siguen a Dios, porque hermano, entonces usted se está vanagloriando de algo que no le corresponde. Porque si usted está transformado, si usted ha logrado apartarse del pecado, si usted es capaz de entender la palabra de Dios, es por la gracia y misericordia de Dios. Permítame decírselo de nuevo, que si usted es capaz de desprenderse de su dinero, porque entiende que ese dinero Dios se lo dio y es capaz de dar la ofrenda con amor, no porque le pesa, sino por amor, es por la misericordia de Dios, no es porque usted sea más inteligente. Que si usted ha entendido que amar a las personas, que compartirles la palabra de Dios, no es porque usted sea muy inteligente para entenderla, sino es por la misericordia de Dios que le da entendimiento y comprensión que hay un Dios generoso, que hay un Dios amoroso, que hay un Dios que existe y que hay un Dios que espera que nos arrepintamos. Pero y entonces este Corinto, que eran así, que en su gran mayoría la cultura de esa iglesia era así, muy humanizada, demasiado enfocada a las cosas carnales, Pablo les habla con amor, pero los corrige, no los deja ahí en su equivocación. Pablo los corrige y en la corrección duele de los dos lados, pero es necesaria, porque si no hay corrección, no hay madurez. Y si no hay madurez, entonces ¿cómo vamos a seguir creciendo a la estatura perfecta que Jesús nos marcó y que Dios nos indica? Ya tengo que terminar. Entonces, hermanos, ¿les parece si nos levantamos y nos ponemos de pie para orar?